Bueno, como decía, como no han hablado, ¿no? Que brevemente Sofi y Alberto cuenten algo y yo creo que después pasamos directamente a dejar que el público, ¿no? Pregunte, ¿vale? Así que nada, Sofi y Alberto, ¿no? Que yo también os asigno a Dry, pero sé que está ahí en otro. Democracia Real ya. Dry o Dri, ¿no? Hay versiones. Ah, ese es el gran debate. Pues nada, os paso la palabra. No sé si se escucha, ¿se escucha? Acércatelo un poco más. Vale. Pues bueno, por enlazar un poco con lo que se ha estado hablando aquí por la mañana y enlazarlo un poco con DRI, con Democracia Real Ya, que es donde más estuvimos nosotros participando. Eh, en realidad, cuando surge de DRI ya el trabajo, un gran trabajo de esa creación de una masa crítica en las redes ya estaba hecho, porque estaban las luchas por el internet libre y neutral y tal, que nos contaba Bange, que venían de mucho tiempo atrás y que reivindicaban ese ciberespacio como su zona común, que ellos mismos se ponían las reglas y se organizaban. No existía, no existía la necesidad de replicar esa lógica de democracia representativa que se veía afuera. Y además se ve ese espacio de las redes como un espacio accesible con posibilidad de autoorganizarse frente a cómo se veían los espacios urbanos, que cada vez eran más impracticables y se tendía a privatizarlos y tal. Y esa sensación que se tiene de que las redes es un espacio común hace que se traslade esa sensación de que se puede hacer, de que la gente se organiza en redes, se toman las decisiones de forma distribuida, pues se recupera un poco esa sensación de que la política como la gestión común de las cosas comunes y de ahí también surge ese empoderamiento que tiene esa masa crítica que se une en ese mismo espacio y que ve que se puede hacer y que son capaces de hacerlo. Bueno, pues yo me presento un poquito. Yo sobre todo entré a interesarme por los temas de ciberactivismo y de colaboración en red y tal a consecuencia de Democracia Real Ya, cuando empezamos a montar todo esto. En ese momento, unos cuantos integrantes de Democracia Real Ya vimos que existían ciertas demandas por parte de la organización interna que tenía el propio DRI de crear herramientas nuevas o de utilizar otras que ya existían. Entonces se configuró lo que sería el equipo T, que era el equipo técnico de desarrolladores informáticos y tal, para dar solución a ese tipo de cosas, ¿no? Y yo personalmente en ese aspecto me resultó una cosa bastante bonita, porque yo no era programador, yo rompía a programar a base de mirar código y no sé cuánto con la gente del equipo T que me iban enseñando y me iban motivando para que siguiera con el aprendizaje. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a desarrollar determinadas herramientas. Hay una cosa que no sé vamos, supongo que se habrá comentado y tal, pero me parece muy interesante en ese sentido de las nuevas formas de organización y las nuevas formas de hacer política desde la red, y es el uso de determinadas herramientas que no necesariamente han sido creadas para ese fin con el que después se acaban utilizando. En ese sentido hay una herramienta que es el Mumble, que es bastante curiosa, porque realmente el Mumble es un chat de voz que se inventó para los juegos de shooters, de disparar, para que se comunicasen los equipos de pasa tú y no sé cuánto, yo le disparo en la cabeza y tú no sé cuánto. Mientras se ejecutaba el juego, se ejecutaba el chat de voz. Y claro, como era un videojuego, tenía que ser un chat de voz que fuese suficientemente liviano a nivel de recursos como para que funcionase bien con el juego. Y lo interesante o una de las cosas que me pareció interesante fue que cuando llegó el 15M, bueno, y hay movimientos anteriores que también lo habían utilizado, ese software, el hecho de utilizar eso no para
jugar a un videojuego, sino para hacer una asamblea que además, por el hecho de ser tan liviano, ese software tuviese la capacidad de tener a 300 personas conectadas al mismo tiempo hablando entre sí, era muy interesante, ¿no? Entonces eso, la característica de subversión de las propias herramientas de la red para darles un uso que no estaba pensado como su uso principal, ¿no? Creo que es una característica también interesante de las nuevas formas de organización y de lo que sería el ciberactivismo, ¿no? Paso la palabra. No te hace caer. José. Bueno, hacemos las preguntas y ya está, ¿no? Claro. Creo que deberíamos buscar un micro para el streaming. O si no, claro. puedo poner aquí. Aquí es la autogestión de Dan. Por ahora. Eso es del FEL, el jueves de la presentación. Bueno, yo, una pregunta, tengo dos cosas, ¿no? Una es una pregunta para Marta, que me ha parecido muy interesante la charla que ha dado, ¿no? Y el concepto de desbord, los desbordes del 15, me pareció fantástico. Pero me has dejado ahí muy descolocado con algo que yo no me atrevo, o sea, o quizás soy muy clásico en mis fundamentos, ¿no? Pero esa eliminación del concepto entre comunicación interna y comunicación externa que ha hecho tan radical, y quiero entenderlo, quiero verlo, pero me cuesta mucho asumirlo, porque entiendo que podemos hablar de cómo se han cambiado las formas de comunicar a nivel externo y a nivel interno, pero sí que hay un tipo de comunicación más de consumo, de organización, de estructura, de rol de participación, y otro más destinado a otro tipo de público que necesita un mensaje mucho más elaborado, más liviano, quizá no tan intenso y con no tanta capacidad de implicarse, ¿no? Eso por una parte. Y luego para todos los que están en la mesa, algunos ya había hablado, ya se habló, se ha citado Indymedia, y lo tenemos ahí un poco Indymedia como un icono, ¿no? Algo pasó en un momento en la historia del activismo mediático que fue Indymedia, y Indymedia desapareció de pronto, ¿no? ¿Por qué Indymedia, por qué creéis vosotros que Indymedia no ha sido capaz de recoger el reto de la acción comunicativa de los movimientos sociales en un momento tan interesante como este, ¿no? Bueno, Contesto a la primera. yo quería preguntar la opinión. ¿Qué? Vale, lo de la comunicación interna y externa. Estaba hablando del momento 15M, cuando las organizaciones, lo digo entre comillas porque creo que esa palabra en sí también se desborda, era quien pasara por la plaza en ese momento. En ese momento no tenía ningún sentido, creo, distinguir entre comunicación interna y externa, porque no había dentro y fuera. Y no había un censo de militantes 15M, sino que tú lanzabas el acta de una asamblea o el tuit a todo el mundo por igual, y no podías diferenciar a la hora de prever quién iba a leer tus mensajes entre personas implicadas, personas simpatizantes, personas totalmente en contra o periodistas, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso se sigue manteniendo así en todos los colectivos que siguen más o menos utilizando esa forma de organizarse que empezó en el 15M. Eso no quita que no pueda y deba haber segmentación de públicos y que a la hora de pensar los productos, los materiales comunicativos que creamos desde los grupos de comunicación, tengamos que segmentar y prever y hacer distintos niveles, pues como tú decías, de profundidad o simplificación para que
Tenemos que pensar que hay gente que está dispuesta a leerse un acta de asamblea larguísima porque le interesa y quiere seguir en el proceso, y gente que solo va a leer un tuit. Pero lo que quería decir es que no puedo poner esa frontera entre dentro y fuera desde antes. El ejemplo que he puesto de Podemos era ficticio, que es este que he puesto de Pablo Iglesias hablando con Teresa Rodríguez. Evidentemente, la negociación entre ellos dos no ha sido en Twitter, pero han escenificado como si estuvieran jugando a eso de hablar entre ellos en Twitter y repartirse el pastel de Andalucía y las listas, etcétera. Sobre Indymedia, yo creo que hay causas por los que Indymedia no sirvió de altavoz dentro de la protesta del 15M, ¿sabes? Como el distinto público al que va dirigido, ¿vale? Pero también hay una debilidad en ese momento de Indymedia de un modelo que está un poco en crisis, ¿no? Porque un poco lo que ofrece y lo que cuando nace ofrece como sistema de publicación abierta, ¿vale? En ese momento Indymedia lo que pone en marcha es un sistema donde cualquiera puede publicar en Internet, que ahora es habitual, e incluso quien se acerca de nuevo a las nuevas tecnologías, la gente más joven lo puede percibir como algo natural en la red, ¿no? Pero antes la red, principalmente, escribir en la red técnicamente costaba, ¿vale? Un esfuerzo técnico que Indymedia pues lo hace cuando no lo hace ninguna corporación, ¿vale? En ese sentido, hace una innovación que ahora no está, ¿vale? Por lo tanto, para la gente a lo mejor que no es activista, que no veía Indymedia identitariamente como algo suyo, toda esa protesta del pasado, esa gente que se reincorpora de nuevo, pues aporta poco Indymedia. Ahora hay tal vez la posibilidad de filtrado, toda esa masa de información es más útil que ¿sabes? El poder destacar de toda esa conversación colectiva, el poder resumir, el poder sacar información más concreta, más de consenso y demás, es un reto ahora, no tanto porque ya ahora la gente ya puede tener blogs y demás, ¿no? Y como curiosidad de ese crisis de modelo, en Madrid se hizo un modelo de publicación moderada, donde la gente votaba las publicaciones, ¿no? Y fue muy conflictivo, ¿vale? También se mezclaban las propias familias políticas de Madrid y demás, y tuvieron que cerrarlo, ¿vale? Pero a la vez, porque la gente decía que el corazón de Indymedia y la base y lo que sustentaba era la publicación abierta, ¿vale? Que cualquiera podía publicar todo y simplemente hacer una selección ya se consideraba como que iba en contra de eso, ¿no? Pero en Madrid ese proyecto fracasa mientras que en París, por culpa de la publicación abierta, por todo lo que le estaban entrando, tienen que cerrar y se ponen a probar el software que había desarrollado en Madrid. Entonces un poco un modelo que se acaba, ¿sabes? Después también hay características que se pueden ver, pero un poco un modelo que se queda pequeño, ¿no? No sé si José estará de acuerdo. Yo también, un poco lo de Indymedia, bueno, Manje lo conoce desde dentro también, ¿no? Realmente, bueno, tuvimos un debate aquí, ¿no? A la hora de cerrar Indymedia Estrecho, ¿no? Algunos incluso en un Hub Meeting de Málaga, ¿no? Nuestra misión de Hub Meeting era recuperar y arreglar Indymedia, ¿no? Incluso con un pobre informático, un pobre hacker al que llevamos por las orejas y que cuando decía que iba a comer algo le decíamos que no se preocupara, que se lo traíamos, ¿vale? No se podía levantar de la mesa el pobre, ¿no? Y realmente yo creo que es eso, ¿no? Es como decir ahora, bueno, ¿y por qué ya no está el telégrafo? Oye, porque está el teléfono, ¿para qué lo queremos, no? Es decir, se ha expandido, eso, como dice Maje, la idea de Indymedia era que cualquiera puede publicar. En su momento tenía un sentido, pero es que hoy en día todo el mundo puede publicar en todo, ¿no? Y también yo creo que hay un cambio de identidad de los movimientos que hemos estado hablando de ello, ¿no? Y Indymedia todavía, aunque era nuevos movimientos sociales, pues también tenía todavía ese discurso más altermundista, ¿no? Más de identitario, de izquierdas, ¿no? Y pues se fue quedando un poco también, fuimos evolucionando, ¿no? De identidades, ¿no? Y entonces ya no éramos anticapitalistas contra el FMI, sino que éramos V de vivienda o éramos otros movimientos con una identidad más abierta. Pero sí es verdad que a mí lo que me interesa del ejemplo Indymedia es que realmente la tecnología, ¿no?
bueno, eso sabe mejor Maje, ¿no? Pero el PHP que permitía, ¿no? Que se pudiera publicar y hacer interactuar, eso estaba, y no vamos a decir que Indymedia fuera la primera página que lo permitía, pero sí fue la primera vez, y fue de la mano del movimiento global, la primera vez que se le dio uso social y se difundió y eso se puso, digamos, en valor, ¿no? Es decir, por una parte está el desarrollo tecnológico, por otra parte está el desarrollo social, y en Indymedia, digamos, que se juntaron, ¿no? Pero eso, hoy digamos que no tiene mucho sentido Indymedia. Tenemos miles de Indymedia, ¿no? Entonces tuvimos un debate ahí, ¿no? No, pero ¿cómo lo vamos a dejar morir? Y al final, pues bueno, decidimos que estaba muerto. La cuestión era enterrarlo y enterrarlo dignamente, y lo hicimos lo mejor que pudimos, y creo que no hay que echarlo de menos, aunque lo tenemos en el corazoncito, ¿no? Porque era un proyecto con el que nos entusiasmamos mucho. Alex sabe algo de esto también. No quiero enrollarme mucho, pero quiero añadir una cosa sobre Indymedia, porque me he enterado hace unos meses, bueno, hace un tiempo, de que la gente que hizo la primera versión del software del Indymedia se llamaban Autonomous Collective Technology, y eran como programadores desde Australia y otros sitios. Y fue muy interesante porque Indymedia, como se dice, o sea, surgió antes de la web 2.0, ¿no? La vio tal, pero no fue capaz luego de adaptar, ¿no? Y de tener nuevas funcionalidades y tal. Pero mucha gente de esa que programó la primera versión de Indymedia fueron también los que programaron en los primeros tiempos de Twitter, de Craigslist y de Reddit. O sea, que fueron también los que pusieron los cimientos de la mega industria de la web 2.0, y me parece súper interesante pues haberme enterado que fueron la misma gente, ¿no? Que hicieron las dos cosas. Solo lo apunto así en plan anecdótico porque es bastante extraño. Pero no lo decimos. La diferencia es que ahora no lo decimos. Ahora somos transversales, arriba y abajo. Hola. Bueno, gracias a la mesa que nos conocemos por algunos por varias historias. Yo quiero un poco, dado la historia, los conocimientos, la tecnología de lo que conocemos, que nos planteéis los escenarios posibles de aquí en adelante, sabiendo que parece que dentro de poco somos todos terroristas por simplemente darle a me gusta en Facebook. Y vosotros, ¿qué pensáis hacia dónde iríamos, o si iría a nivel de movimientos sociales, activismo? ¿Qué escenarios veis vosotros que se pueden abrir aquí en España localmente y un poco a nivel mundial, ¿no? Con lo que conocemos hasta ahora? No sé si entendéis la pregunta, que es un poco difícil. Ayer fue, antes de ayer, Ángel Calle fue, que decía esto de la rebelión de las periferias, ¿no? Bueno, algún día de estos, de los años que llevamos aquí en estas mesas. Y yo creo que vamos a seguir por ahí, en el sentido de que has dicho movimientos sociales. Creo que las cosas interesantes no van a pasar en los movimientos sociales, en lo que ahora conocemos como movimientos sociales, como también pasó con el 15M, ¿no? O sea, la gente que estábamos en los movimientos sociales intentando resucitar Indymedia, encerrando al pobre colega hacker a que lo levantara, fuimos totalmente sobrepasados por la gente que estaba en ese momento en DRI y en las plazas haciendo unas cosas mucho más interesantes, y la gente que nos hemos quedado en el 15M en nuestra asamblea de barrio hemos sido sobrepasados por la gente que de repente ha montado Podemos, y Podemos se ha sobrepasado. Lo que quiero decir es que creo que las cosas van tan rápido y vamos cambiando tan rápidamente, y no sirve repetir las mismas fórmulas, que los sujetos que harán las cosas interesantes, de las que hablaremos aquí dentro de 4 años, no serán los mismos que estamos haciendo, que están haciendo cosas ahora. Sí, yo pienso que en cuanto a potencia, de lo que está comentando la ley SIND y demás, esos movimientos jugaban con la ventaja de que luchaban contra lo analógico. Entonces, por ejemplo, los movimientos de ciberderecho, ¿vale? A principios de los 90, cuantitativamente eran muy pequeños, pero al usar la tecnología eran capaces
de estar influyendo en instituciones como la Comunidad Europea, ¿vale? Estoy hablando del 90 y poco, pues había en la red una lucha que se escenificaba después en el Parlamento Europeo y eran momentos al principio de la Comunidad Europea cuando todavía los movimientos sociales y incluso el movimiento ONG más institucionalizado no estaba todavía llegando a Europa. Con V de vivienda, en el 15M, digamos, los movimientos hemos tenido una ventaja competitiva con respecto a nuestro enemigo, un poco como cuando se invadían los países, cuando uno descubría un metal más potente, ¿no? El hierro, el bronce, el cobre, ¿no? Y entonces al descubrir el metal, como que arrasaba, ¿no? Hasta que la otra civilización conocía también esa tecnología, ¿no? Entonces yo pienso en ese sentido que hemos conseguido con respecto al enemigo unas victorias en este último año que pueden ser más complicadas más adelante. Y con respecto a cómo va a ir la tecnología, es un poco complicado de prever las cosas, pero sí que hay un proceso de movimiento muy descentralizado, de muchos tiempos, además muy cerrado en el tiempo, ¿vale? Cada 1 o 2 años había como un movimiento bastante explosivo, ¿no? Y cada vez iba ganando de eso, ¿no? Y ahora un poco los movimientos descentralizados están menos presentes, pero como explicaba Marta, ¿no? Que lo aprendido no se puede desaprender y quizás pues Podemos, que tanto se ha hablado aquí, ¿no? Pues es un elemento de toque institucional que por sus características a lo mejor pues no sea muy importante ahora históricamente, ¿no? A nivel político tradicional, pero en ese tipo de innovación pues seguramente alguien dará una sorpresa con este tipo de cosas y con una lógica más distinta, más inclusiva y más descentralizada. Y al final huir un poco de los espacios más institucionalizados es lo que te puede hacer encontrarte pues dentro de ese huracán en un momento dado. De lo bonito. Yo creo que a raíz del 15M y de las exigencias por parte de la sociedad de aplicar esas prácticas que se estaban llevando a cabo por los movimientos sociales en la red un poco más a nivel institucional, eso también ya se está viendo reflejado pues, en Podemos y cosas similares que están surgiendo. Ahora a nivel municipal se ve muy bien cómo es un poco un laboratorio escalable de esa democracia distribuida que era una fusión entre lo que se hacía en las redes y lo que se ha venido haciendo de forma clásica, y sigue esa exigencia por seguir implementando esas dinámicas de movimientos sociales más en red, cada vez más en la vida real, digamos, y en las instituciones, ¿no? También se ve con cosas como Democracia 4.0 y tal, y esa fusión que se sigue exigiendo por parte de esos movimientos sociales en red. Yo creo que seguirán ambas partes por separado, pero también cada vez más se está llegando a esa convergencia, a esa fusión. Bueno, yo para cerrar un poco, soy un poco más pesimista. O sea, tenía en la cabeza un itinerario de desbordamiento, una cadena de desbordamiento en la que sería DRI, 15M, Marea, Podemos, Ganemos, y entendiendo los Ganemos como una manera de disolver los partidos. O sea, en una política que se transforma de cosas estables y aparatosas y jerárquicas e inmóviles como los partidos, bueno, pues una manera de hacer que se disolviesen y se convirtiesen en una cosa más viscosa, más cambiante, más en tiempo real, pero parece que no, y que había un poquito de resistencia en la forma partido. Claro, en el fondo estamos jugando al juego de los partidos, entonces pues, es su terreno. Y en Podemos, pues creo que hay dos caminos posibles. Uno es que conserve cierta parte de ese ADN que tenía en un principio, como nació, en esa desorganización chula, distribuida y tal. Y otro es que termine por convertirse pues, en un partido institucionalizado normal y corriente.
Ahora mismo lo que tenemos es una estructura informal con la que nació y una que se le ha superpuesto y que se ha creado pues con unos documentos que se han aprobado y con unos cargos que se acaban de crear y con unos organismos, ¿no? Entonces hay como una intención de superponer y una tensión en esa superposición porque una realidad no se corresponde con la otra. De ese juego de tensiones y de cómo se armonicen, si se armonizan, pues resultará una cosa u otra diferente. La cuestión es que de cara a la afuera sí que conserva ese discurso de nueva política y de ser heredero un poco del 15M y de todo lo que venía antes para la gente de la afuera. Si al final se termina convirtiendo en lo mismo, es una bala de plata que se ha gastado y que no se sabe cuánto tiempo se puede gastar otra vez en montar otra cosa que desborde lo que ya teníamos de antes, porque no es fácil. Entonces, bueno, pues yo sí que soy pesimista en el sentido, o sea, pesimista no, pero un poco agonía en el sentido de, hostia, no se puede desperdiciar esto y no se puede dejar que se convierta fácilmente en lo que ya teníamos porque no alcanzo a ver cuándo se va a tener otra oportunidad del mismo calibre. Buenas. A ver, bueno, yo también soy pesimista, lo iba a decir antes de que lo dijera el compañero, por otras razones distintas. Yo creo que ahora mismo estamos en un máximo. A partir de ahora, todas estas herramientas, en cuanto a redes sociales, estas herramientas de redes sociales, yo creo que las va a tomar el sistema a través de los gobiernos, de las empresas y tal. Ahora mismo las empresas ya se dedican a modificar sus propios artículos de la Wikipedia, a gastar, a tener personas a sueldo completo, digamos, modificando la percepción que podemos tener a través de las redes sociales. Es difícil de desbordar. Tampoco es que lo quieran eliminar todo, digamos, el sistema necesita una cierta cantidad de contestación o de rebeldía canalizada, eso sí. Que haya un poco de contestación o de movimiento legitima el sistema porque lo que está demostrando es que se permite. Si lo matara a todos, pues quedaría feo. Pero se va a canalizar. Podemos es parte de esa estrategia, que en mi opinión, que seguramente no es compartida, pero en mi opinión es parte de esa estrategia de ritualizar o canalizar por, digamos, en caminos asumibles por el sistema todo este descontento y dejar quizás a la parte más radical aislada de nuevo de la sociedad. Entonces, todo este contexto, para mí ese es el futuro próximo. No lo veo muy bien, pero bueno, tener en cuenta que yo la primera vez que vi una página de internet en el Mosaic pensaba que eso era una mierda y no iba a servir para nada. No tengo dotes de pitoniso, así que... Yo brevemente quería también, yo creo que la clave, y creo que comparten mucho de los compañeros, ¿no? La clave es ese desbordamiento y esa disposición a que te desborden, ¿no? Que creo que no tenemos una identidad, pero muchas veces somos los mismos en un montón de movidas con distintas, y es por la identidad, digamos, de estos nuevos movimientos es eso, ¿no? Que estás dispuesto a desbordarte, ¿no? Y esto es un poco como, y es la ética hacker, ¿no? Hazlo tú mismo, ¿no? 15M para rato no pidió permiso al 15M para hacer la querella del 15M. Pues podría haberle dicho a todo el mundo que, oye, no, o podrían tomarse y apropiárselo, ¿no? Yo cuando las europeas, ¿no? También dudaba con mi compañera, Partido X, Podemos, nos repartimos los votos. Ahora yo digo que fui yo el de Podemos y ella el Partido X, aunque sea trampa. Y muchos de los compañeros de aquí pues apostaban claramente por el Partido X, pero en cuanto fueron los resultados, pues yo veía y lo primero a ver qué dicen los amigos. Y todo el mundo asumía, bueno, pues parece que esta es la línea de desarrollo, ¿no? Vamos a seguirla con sus matices, ¿no? Y el que más, el que menos, o está en ganemos, o está en la oposición, o pues, y si esa línea llega a un callejón sin salida, pues esa identidad lo que hace es que lo asume y busca otras líneas, ¿no? Yo creo que esa puede ser una de las claves, ¿no? de esta nueva política en red, ¿no? La disposición a que a lo mejor nos hemos acostumbrado por eso, por el cambio tecnológico, ¿no? A la disposición a ver Twitter y decir, vaya porquería, ¿esto para qué sirve? ¿No? Y de repente pues decir, oye, pues sirve mucho, ¿no? Y a corregir esos errores. ¿Quieres sobre esto? Sí, vamos bien de tiempo, ¿no? Milagrosamente. Yo con respecto a las percepciones de futuro tampoco soy
tampoco soy muy optimista en ese sentido. No, creo que sí lo soy en realidad, pero quiero decir bajo una premisa, y es que Marta antes ha dicho que no se puede desaprender lo que ya se ha aprendido, y creo que ahí está el quid de la cuestión, en no desaprenderlo. O sea, creo que sí podemos llegar a otro momento de desbordamiento, sí podemos llegar a de verdad hacer nuevas políticas desde la base de lo que se hacía en el 15M y de esas nuevas formas de organización, siempre y cuando no desaprendamos o desaprendamos aquello que sí es lo que tenemos que desaprender, ¿no? Es decir, en procesos como en Ganemos o en tal, en el que en cierto modo está un poco involucrado aquí en Sevilla, sí he visto un desaprendizaje bastante grande con respecto a las prácticas que habíamos y que nosotros, no sé, supongo que será también una cuestión generacional, las veíamos como asumidas, que se hacían así, ¿no? Desde cómo se monta una comisión de comunicación, cómo se hace una buena difusión, una buena campaña, cómo se hace tal, y te encuentras de repente con que parece que has aparecido el 14 de mayo de esto y que no ha sucedido nada de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que el problema, o uno de los problemas que sí identifico, es ese desaprendizaje, o quizás que no haya llegado a ese calado, ese conocimiento colectivo que se había generado en el proceso del 15M y de todo lo que vino después, o de también muchos movimientos que hubo antes, no hayan calado tan en profundidad como a lo mejor las personas que estuvimos implicadas en ese momento, ¿no? Entonces, ahí está mi duda y también al ver los últimos movimientos de lo que podría haber sido de lo que podíamos interpretar como que era eso, la línea de desarrollo actual, que puede ser Podemos o puede ser tal, y vemos los últimos movimientos que está haciendo ya un poco más a lo tradicional en lugar de a esas nuevas formas de organización, pues en eso sí empiezo a ser un poco pesimista, ¿no? Bueno, yo muy rápido. Un momento, una postdata a lo que he dicho antes. Igual que he dicho que los sujetos políticos que harán cosas en los próximos años interesantes no serán los que las estamos o las están haciendo ahora, y además probablemente tengan menos de 25 años y no están aquí escuchándonos a nosotros, tampoco van a ser las mismas herramientas. O sea, que es verdad que Twitter ya, pues probablemente lo hemos perdido a los bots y a los malos metiendo dinero para tal, pero que va a haber otras cosas. Y una cosa que no estamos mirando, que intuimos que debe ser bastante potente, pero no se puede trazar, es la comunicación política viral que se hace a través de WhatsApp. Y muchas otras herramientas que irán surgiendo en el futuro. Bueno, muy rápidamente, me ha hecho pensar bastante lo que habéis comentado del vídeo ese que salían ahí hablando unas señoras que podía ser preparado, ¿no? Entonces esto me ha vuelto a ¿cómo? Ah, eso no es preparado. Bueno, el rap era preparado, vale. Bueno, pero en cualquier caso, me ha hecho pensar esta dicotomía, ¿no?, entre este eje, entre la tecnología como instrumento de liberación para producir estos desbordamientos, para movilizar a la ciudadanía, para articular voluntades espontáneas y demás, y la tecnología también usada como medio de control y de manipulación, ¿no? En este ejemplo, no lo sé, pero vamos, que las redes sociales y el tema de la gamificación y demás están articulando un montón de estrategias de manipulación y control muy sofisticadas que se presentan como espontáneas, que no lo son y demás, ¿no? Entonces, me parece importante no perder esta tensión, ¿no?, entre cuando las tecnologías están sirviendo para unas prácticas o fenómenos liberadores y cuando están siendo usadas como manipulación. ¿Alguien más va a querer la palabra para ir?
Hola, yo quería preguntar desde el punto de vista de lo que estabais diciendo, ¿no? De cómo las nuevas tecnologías han ido suplantando lo que, por ejemplo, que Indymedia ya no era necesario porque la gente ya puede acceder a comunicar libremente a través de Internet. ¿En qué lugar creéis vosotros o valoráis vosotros que pueden quedar los medios de comunicación que son comunitarios, ciudadanos, pues, tipo Diagonal o tipo pues, todas las radios comunitarias que hay en España o otro tipo de medios comunitarios que pueda haber? Si tienen a lo mejor que ir cambiando, irse convirtiendo también en otra cosa o, bueno, ¿cómo pensáis que pueden influir o que pueden seguir funcionando? Ha dicho Diagonal, ¿no? Diagonal no es un medio comunitario y creo que con eso estoy respondiendo en el sentido de que las categorías de medios alternativos y tal, pues vuelvo a decirlo de que se desbordan. Que antes de ayer, en alguno de estos años que llevamos en esta mesa, alguien hizo una comunicación en la que llegaba a decir que no nos representan hacia los medios que se le decía en el 15M, lo ha resuelto el diario.es y llegaban a afirmar que el diario.es es el medio que representa a los movimientos sociales y a la huelga del 14 de noviembre, ¿no? De 2012 fue aquello. Un medio que está dirigido por el hijo del director de 20 Minutos, patrocinado por el Banco Santander, etcétera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues probablemente si pensamos en los medios comunitarios, todo esto nos deja en una situación muy mala porque no nos están sirviendo para representarnos a nosotros mismos. Y vuelvo a decir que el medio que se supone que nos está representando es el diario, un medio totalmente corporativo. Y poniendo un punto optimista, a mí me gustaría pensar que sí que hay otras formas de representación y que sí que hay gente que está construyendo sus propias narrativas y siendo capaces de contarse a sí mismos, probablemente más en géneros audiovisuales, en YouTube, en Instagram y en otro tipo de espacios, utilizando software privativo y plataformas chungas, pero fuera de lo que ahora conocemos como portal de noticias. Bueno, a mí me gustaría saber, más que como ha preguntado, a más a largo plazo, sino a corto plazo, cómo veis el ciberactivismo, porque están atacando las dos patas, digamos, que tanto el activismo en la calle, con la ley Mordaza, el Código Penal, la LPI, como en la parte de ciber, porque ya ni convocar podemos, ¿sabes? Sin, digamos, recibir una sanción o poder llegar a recibirla. Entonces, ¿cómo lo afrontáis? Porque o bien nos declaramos insumisos, nos da igual lo que aprueben, y si nos toca, pues ya haremos lo que sea, o bien tendremos que afrontar de que van a criminalizar tanto la protesta en la calle como en las redes. Y eso no va a pasar dentro de 10 años ni de 20, eso está pasando ya, pues ya está aprobado. Entonces, ¿cómo lo afrontáis? Porque o bien eso, o bien pasamos, o bien tendremos que idear algo para intentar saltarnos esto, porque si no, va a caer al final gente. Y hay mucha gente que de hecho ya está cayendo de que se está controlando un poquillo más, digamos. Entonces, pues, ¿cómo lo veis ustedes? Bueno, en la parte de redes, ¿vale? Que es donde la represión realmente puede hacer menos daño, ¿vale? En cuanto a tecnología, hay tecnología de sobra para ser anónimo, para convocar, para demás, para tal. El problema es que dentro de que exista esa tecnología, pues es probable que termine, no que se deje de convocar algo por esa ley, sino que si hay algo realmente potente, no sé cuánto, y va a salir, ¿sabes? Habrá movilizaciones en las que salgan protegidos, ¿vale? Usando medios adecuados para que no les puedan pillar, no sé cuánto, y no les pueda pasar absolutamente nada, y en realidad los palos se los va a llevar el de la calle, el que de verdad tiene que tener más miedo, ¿vale? Y también puede pasar pues que a un chaval de 16 años un buen día aparezca en su casa de policía, se lo detengan y la madre diga: y mi hijo no ha hecho nada, que ha hecho el niño este en el ordenador. ¿Vale? Pero en ese sentido, donde de verdad la represión tiene fuerza es en la calle, es en un desahucio donde te pegan los palos, no sé cuándo, no sé qué. En la red donde nosotros podemos poner unos escudos más fuertes, ¿sabes? Aunque nos puedan dar algún palo si no estamos bien protegidos. También habrá que tirar de imaginación y hay cositas que se pueden hacer. Pena que no está aquí el Jimbo, que seguro que te hubiese sacado 30 o 40 mecanismos de hackear la ley de seguridad ciudadana. No sé, o sea,
me acuerdo de lo del 25 de septiembre, cuando nos dio por decir que la gente se descargase la petición de Democracia 4.0 y se fuese a rodear el Congreso con la petición y tuvieron que sacar la mesa del registro del Congreso a la puerta. Y fue una cosa que se nos ocurrió de botellón. O sea, ideas para sacar bromitas así, va a ser, pues seguro que hay. Es cuestión de ponerte a leer la ley, y toda ley, y cuanto más enrevesada sea, más espacios negros va a tener y más grietas va a tener donde pueda meter la cuña. Yo también creo que cuando atacan algo como eso, que se considera como algo que une a mucha gente, ¿no? O algo que mucha gente quiere defender, no hay nada mejor que algo así como para que aparezca esa mente colmena, ¿no? Esa inteligencia colectiva, y surjan un montón de cosas imaginativas para hacerle frente. Y bueno, en la red es eso, lo que dice más, es mucho más complicado también porque existe el anonimato y tal, y la distribución, como cuando detuvieron a la cúpula de Anonymous, ¿no? Con las 3 máscaras de V de Vendetta ahí en la mesa, y hemos detenido a la cúpula de Anonymous, pues es mucho más difícil. Y además que si algo hemos aprendido es que cuando tocan un objetivo como ese, que une a mucha gente y que mucha gente va a tender a defender, rápidamente se crea colectivo, y ahí la inteligencia colectiva empieza a funcionar rápido. Bueno, una cosa que quería apuntar, ya lo han dicho casi todo, pero tenemos que acostumbrarnos a que el Estado de Derecho no es nuestro amigo, sino todo lo contrario. Vamos a empezar a pensar ya que vamos a tener que romper las leyes. De hecho, no tendríamos que haberlo desaprendido nunca, porque todo esto empezó rompiendo leyes. Entonces, una ley como las que nos están poniendo ahora, la ley Mordaza y tal, no la van a aplicar en toda su extensión, es imposible, porque estaríamos todos en la cárcel. Lo que permite ese tipo de leyes es la discrecionalidad, que un día le aparecerá y dirá, pues mira, tú te vas a ir a la cárcel, o tú vas a pagar una multa de 200.000 euros. Frente a eso, pues solo podemos actuar colectivamente, solidaridad y apoyo mutuo, y si nos tocan a uno, tocan a todos, y para adelante. La Ley de Seguridad Ciudadana lo que hace es penar una serie de repertorios, especialmente una serie de repertorios de acciones que son novedosos en los últimos años. O sea, ataca la convocatoria de movilizaciones a través de redes sociales, estos desahucios, este tipo de cosas. Entonces, como han dicho, lo que necesitamos es nuevos repertorios. Pero yo, así como insistiendo en la ola esta hiper mega posmo que he venido a defender hoy, creo que deberíamos evitar, con esto de lo que hemos aprendido estos años, entrar en esta espiral meta-activista anti-repre, que nos lleva a movilizarnos contra la represión, de la represión, de la represión, de la represión, ¿no? Cuando vas a la convocatoria contra la Ley de Seguridad Ciudadana y entonces te detienen, y luego vas a la comisaría y luego vas así, ¿no? Porque la Ley de Seguridad Ciudadana es una cosa que todos estamos de acuerdo en que es súper grave, pero nuestro principal problema, o sea, lo peor, no es que me puedan poner una multa por manifestarme contra la ley del aborto, sino que no me van a dejar abortar. No sé si me explico, ¿no? Entonces, creo que deberíamos tener especial cuidado en no volver a ese momento en que la agenda de los activistas solo nos interesaba a los activistas. Me ha quitado lo de la discrecionalidad de la ley, que es lo que iba a decir, ¿no? Las leyes se aplican no para aplicarlas a todo el mundo, porque obviamente eso no tendría legitimidad, pero... Y además, perdonadme los juristas, pero como me decía, y me ha dicho varias veces un policía, la ley soy yo, ¿no? Es decir, que la ley está muy bien cuando hay cámaras o eres un personaje público o tienes ciertas protecciones. En un callejón sin salida, la ley es el policía que tiene un palo, ¿vale? Y si no tienes de eso, pues nada, te dirá que le has atacado terroristamente y al final encima te llevas una multa, y lo digo por experiencia. Bueno, acabamos, ¿no?, con esta mesa, vamos solo con 5 minutos de retraso.